Estamos en la historia de la salvación y el día de hoy vamos a ver la primera de Samuel, capítulo 8, del 11 al 17. Y vamos a ver cuáles son las advertencias que les hace Samuel a ese pueblo que está pidiendo un rey. Saca tu palabra, busca primera de Samuel 8, del 11 al 17 y mira las advertencias. Y les advierte cómo va a ser ese rey y les dice: miren lo que les va a exigir su rey. Le tomará sus hijos y los destinará a sus carros de guerra y a sus caballos. Los hará labrar y cosechar sus tierras. Los hará fabricar sus armas. Les tomará sus hijas para peluqueras, cocineras y panaderas. A ustedes les tomará sus campos, sus viñas y sus mejores olivares, y se los dará a sus oficiales. Les tomará la 10ª parte de sus sembrados y de sus viñas para sus funcionarios y servidores. A ustedes les sacará la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos serán sus esclavos. Palabra de Dios. Y les advierte que Yahvé no les responderá. Ese día se lamentarán del rey que hayan elegido, pero Yahvé ya no les responderá. Les dice Samuel a ese pueblo que está pidiendo un rey. ¿Y qué crees tú que respondieron esos israelitas ante esas advertencias de Samuel? ¿Qué respondió ese pueblo de Israel? Y ahí en el versículo 19 del capítulo 8 de primera de Samuel, el pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo: no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Palabra de Dios. Mira, hermano, cómo ese pueblo de Israel no escuchó a Samuel y le dijo: tendremos un rey y nosotros también seremos como los demás pueblos. ¿Y qué crees tú que hizo Dios ante ese pueblo que está exigiendo un rey? Y en el versículo 21 de primera de Samuel 8, y Yahvé dijo a Samuel: hazles caso y dales un rey. Palabra de Dios. Yahvé le había hecho saber a Samuel que le enviaría un hombre de la tribu de Benjamín para que lo ungiera como jefe de mi pueblo Israel, y él lo librará de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado a mí. Dice primera de Samuel 9:18. Ahí el padre le estaba diciendo a Samuel de dónde tenía que venir el escogido que los librara de la mano de los filisteos, porque he visto la aflicción de mi pueblo, así como se lo dijo a Moisés allá en el Sinaí. El clamor de esos israelitas había llegado a él. Y ahí en el versículo 17, cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó: este es el hombre del que te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Palabra de Dios. Y dice que Saúl era joven y de bella presencia, y además de que sobrepasaba a todo el mundo en estatura, bien alto. Samuel nos lo va a decir la primera de Samuel 9, versículo 2. Imagínate a Samuel ya anciano y Saúl grandote enfrente de él. Y el Señor le dice: ese es el que te dije.
Y Saúl, antes de ser rey, fue preparado por Dios. Y en la primera de Samuel capítulo 10, versículo 1, saca tu Biblia, primera de Samuel 10:1. Ahí vamos a observar cómo Dios preparó a Saúl. Samuel lo unge como rey. Samuel derramó el aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: Yahvé es quien te ha ungido como jefe de Israel. Tú dirigirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Y luego le anuncia una serie de cosas que le van a suceder, entre ellas las que están en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. Dios va preparando a Saúl para que él sea el primer rey de ese pueblo. Te encontrarás con un grupo de profetas precedidos por un coro con arpas, tambores, flautas y cítaras. Estarán en trance como ocurre a los profetas. Entonces te tomará el espíritu de Yahvé, entrarás en trance como ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te hayan sucedido todas estas cosas, haz lo que quieras, porque Dios está contigo. Palabra de Dios. Después Samuel le dio estas precisas instrucciones muy importantes de recordar, debido a lo que sucederá más adelante, y eso lo dice 1 Samuel 10:8. Ahí adelantito le dice Samuel a Saúl: baja pues delante de mí a Gilgal, y yo iré a juntarme contigo para ofrecer víctimas y sacrificios a Yahvé. Esperarás 7 días hasta que yo venga a ti y te diga lo que debes hacer. Palabra de Dios. Ya siendo rey, Saúl, ¿cuál crees tú que fue la función de Saúl con los israelitas? Y la función de Saúl básicamente fue derrotar a los enemigos de Israel, además de unificar al pueblo, así como cuando estaban bajo la dirección de Josué, y esa función Saúl la cumplió adecuadamente. Pero Saúl tuvo un pecado grande, y antes de una batalla, dice la palabra, en un momento en que estaban en peligro los israelitas, la gente empezó a huir y todo el pueblo temblaba de temor. Dice que Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había fijado para encontrarse con él. Pero Samuel no llegó cuando Saúl creía que debía llegar. Y dice que Saúl no esperó como le había indicado el profeta Samuel, y él se tomó las funciones del sumo sacerdote. Y dice que Saúl ofreció él mismo el sacrificio. Y acabando de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, quien al darse cuenta de lo ocurrido, le dijo a Saúl, mira lo que le dijo Samuel a Saúl, cuando Saúl, que era rey pero no era el sumo sacerdote, usurpó la función de Samuel, y eso está ahí en 1 Samuel 13, del 11 al 12. ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, yo vi que el ejército se dispersaba y que los filisteos se concentraban y tú no llegabas. Entonces me dije, justamente me van a atacar los filisteos cuando todavía no he suplicado a Yahvé. En vista de eso, me vi obligado a ofrecer el sacrificio. Palabra de Dios. ¿Cuál sería el error que Saúl cometió? ¿Cuál crees tú que fue el error de Saúl al usurpar una función que a él no le correspondía? Saúl no supo esperar el momento del Señor, no fue totalmente obediente al Señor, no supo seguir al pie de la letra la instrucción de Yahvé a través de Samuel, y a pesar de todas las pruebas que había tenido de la palabra de Dios a través de su profeta, Saúl
no tiene un problema con la confianza en Dios y por eso cometió un error y un pecado. Y con eso en mente, pensando qué hizo Samuel al darse cuenta de esa grave falta de Saúl, y ese texto está en 1 Samuel 13:13, ahí en el corazón de María Santísima, meditando cuál fue el error de Saúl. Mira lo que Samuel le dice a Saúl. Samuel le dijo a Saúl: has obrado como un tonto. Si hubieras cumplido la orden que Yahvé, tu Dios, te había dado, entonces Yahvé habría asegurado tu reinado para siempre sobre Israel. Pero ahora tu reino no se mantendrá. Yahvé se ha buscado un hombre a su gusto para hacerlo rey de su pueblo, ya que tú no has cumplido lo que él te había ordenado. Palabra de Dios. Y ahí pensando en ese pecado de Saúl de desobediencia, el de no saber esperar los planes de Dios, el querer usurpar cosas que a él no le correspondían, ahí en el corazón de María Santísima meditemos ese pecado de Saúl y en qué nos parecemos nosotros a él. Y ahí meditando la Escritura con María Santísima, sigamos haciendo oración, sacrificio, penitencia y reparando las ofensas que le estamos haciendo a nuestro Señor.